Como tantas otras cosas cotidianas, también la caza tiene su ciclo, y parece que cada principio de año llega ese momento de hablar de galgos y liebres. De vez en cuando nos apoyamos en algún personaje para desarrollar una determinada modalidad, y en este caso pues también lo vamos a hacer. Y para hablar de la caza de liebres con galgos, ¿quién mejor que el propio presidente de la Federación Española de Galgos, Francisco Salamanca? Con él vamos a hablar de galgos, de galgueros, de liebres, de pasado, presente y futuro de esta modalidad. En fin, no les cuento más. Vamos allá. Que algo está cambiando en el mundo del galgo a nivel nacional es evidente. De unos años a esta parte, y tal vez por los constantes ataques que sufre el gremio galguero a causa de unos pocos que actúan fuera de la ley, los aficionados a la caza de liebres con galgos están formando una piña en defensa de sus intereses y en particular de su afición. La Feria del Galgo comenzó a ser una realidad en 2005. Por fin, una feria donde los galgueros se pueden sentir plenamente identificados con exposiciones y productos relacionados con este apasionante mundo. Una realidad como lo venía siendo ya la constante lucha por seleccionar y recuperar a esa raza que es el galgo español, que durante un tiempo fue adulterada sistemáticamente. No hay que olvidar ni dejar de lado a los galgos en recta que ocupan y divierten a muchos galgueros en esos meses en los que la veda se halla cerrada. Al margen de esto, se trata de una modalidad que disimula en parte la progresiva desaparición de los canódromos, de los que el de Meridiana, en Barcelona, fue el último en cerrarse a principios de 2006. Pero, evidentemente, no son estas las modalidades que atraen al grueso de los galgueros. Las extensas llanuras de tierras castellano-leonesas, manchegas, andaluzas, extremeñas, madrileñas cada vez menos y en menor medida murcianas, con especial incidencia en este caso en la parte cartagenera, amén de otros pequeños núcleos, concentran a casi 200.000 de estos aficionados. Los galgueros salen cada fin de semana o día que las circunstancias lo permiten a disfrutar de esas carreras entre lebreles y rabonas. Cuando los unos y la otra andan en carrera, sobran las palabras, aunque esto es solo un decir, porque basta que nos acerquemos a un evento de esta índole para comprobar cómo más de un galguero se desgañita gritando como si le fuera la vida en ello. Por su parte, los galgos en los campeonatos corren tras una liebre a la que se le suele dar más trailla o ventaja de lo habitual, debido a que lo que importa no es la caza, o mejor dicho, su caza, sino el tiempo de duración de la carrera. La liebre es vista en la cama. Cuando esto ocurre, la emoción puede ser semejante a cuando en fútbol se va a lanzar un penalti, aunque la incertidumbre del resultado durará mucho más. Hablar de galgos es hablar de multitud de seguidores, de multitud de practicantes, de multitud de sensaciones cada vez que se arranca la rabona y los lebreles abandonan el collar en pos de esta.
El traillero corre. Los galgos ya ven a la liebre y tiran. La rabona, todavía rabo en alto, no parece tomarse en serio a los que corren tras ella con insanas intenciones. Suele ocurrir que los galgueros son gente amante de la carrera y menos de la carne. Por eso se le intenta dar ventaja a la liebre, pero estas, quizás por un exceso de confianza en la velocidad que poseen, malgastan rápidamente esos metros de ventaja y realmente no se ponen a tirar de verdad hasta que sienten el aliento de sus perseguidores. Cuando esto sucede, se habrá de valer de otras artimañas además de la simple velocidad, porque sus perseguidores corren más que ella. Al cabo de un tiempo de carrera y de haber esquivado con regates a los galgos ya varias veces, la liebre pierde todo el pudor, busca su perdedero y si éste se halla entre el público, no importa. El ser humano con el que suele mantener las distancias, hoy puede convertirse en su aliado. El secreto de tantos y tan apasionados seguidores tal vez esté en que en el fondo no existe tanta diferencia entre ir a correr a los galgos y simplemente verlos como espectador. El motivo del deleite está ahí, intacto, en su estado puro, liebres y galgos de poder a poder. Aunque en ocasiones la climatología y el traicionero terreno dotan de un lastre inesperado a la rabona, esas pelotas de barro en las patas que las condenan a una muerte casi segura. Por favor. Cuando se mueve un campeonato de España, la mayoría de los sitios no hay una actividad deportiva que mueva tanta gente en toda esa provincia, ¿no? Y quitando en la mayoría de ellas el fútbol, pues el deporte que más aficionados congrega y al aire libre, sobre todo, somos los galgos. El último día de campeonato este año en Écija, y no ha sido un campeonato, digamos, de unas visitas cada día debido a que, bueno, pues hemos tenido problemas con las liebres y ha habido días que el aficionado ha abandonado el corredero pues antes de tiempo, pero el último día del campeonato la Guardia Civil nos habló de unos 10.800 vehículos que habían acudido y calculaba por encima de las 30.000 personas solamente el día de la final, a ver correr una collera. Estamos hablando de que hoy en día cualquier campeonato de España congrega de los 50, 55.000 aficionados entre todos los días de campeonato. Eso es una cifra muy importante. El año pasado, por ejemplo, en Ávila, en Madrigal de las Altas Torres, que estuvimos sobre los 45.000 espectadores entre el total de los días, pues ha recibido el deporte de los galgos un trofeo de la prensa deportiva, en el sentido de que es el acontecimiento deportivo que más personas ha concentrado de todos los que se han desarrollado en la provincia de Ávila, incluido el fútbol. No es de extrañar que los galgueros sientan esa pasión por su deporte y por sus perros. Ni siquiera es extraño que se alegren cuando la liebre consigue alcanzar su perdedero, porque ésta queda allí y otro día volverá a retar a estos mismos galgos o quizás a otros.
Pero el galgo solo es en realidad el 50% del espectáculo del deporte, o si se quiere, de una tradición ancestral. La liebre es su media naranja en el aspecto cinegético y no existe otra. Lo más curioso de estas rabonas que se enfrentan a los galgos es que parecen existir grandes e invisibles diferencias entre las de unas zonas y otras, diferencias que prácticamente se resumen a su poderío físico. Yo creo que morfológicamente existen pocas diferencias. Existe más el hecho de la cantidad y el hecho de la propia selección. Es decir, en general, en los cotos ciertos cotos de Castilla-La Mancha y Andalucía, las poblaciones de liebres son muy altas debido a la climatología, a la alta cantidad de comida de la que disponen y al hecho de que probablemente la liebre críe entre 2 y 3 veces más que en las zonas de la campiña castellana. El hecho de tener tantas liebres hace que no dé tiempo a seleccionar, porque todos conocemos cotos por las zonas de allá abajo, donde cada día, desde el primer día hasta el último día de caza, se corren entre 50 y 60 liebres. Es imposible que la liebre que quede se seleccione. En las zonas de aquí, en las zonas eminentemente galgueras, la liebre se selecciona de una forma muy natural. En la mayoría de los sitios está conseguido que la liebre no se dispare con escopeta, porque al final se ha impuesto, es una especie cinegética exclusiva para el galgo, mientras la escopeta dispone de un mayor número de piezas. Y bueno, y eso hace que al final el galgo, bueno, pues la que atrape sea la vieja, la coja, la enferma, y que la liebre que quede buena sea la que críe, y que progresivamente año tras año esa liebre pues favorezca el hecho de que haya carreras mucho más amplias. Por otra parte, bueno, pues el hecho de disponer de perdederos mucho más lejanos, donde no cuentan con viñas ni olivos cercanos donde protegerse, también hace que sea más andarina. Y también el hecho de las comarcas cerealistas, Tierra de Campos, toda esta zona de la Moraña de Ávila o todas estas zonas de aquí de Castilla, pues también favorece que ese cereal hace que a la hora de la alimentación, pues el grano en sí es el que le facilita sobre todo la dureza, ¿no? Hoy en día se está demostrando que el dar de comer, en muchos sitios las está empezando a dar de comer, entre los trigos una vez que nacen y entre las cebadas, y está favoreciendo mucho su reproducción, su buen estado sanitario y además la cantidad de ellas, y no disminuye en nada la calidad de las mismas en las zonas de toda esta zona del norte de España, donde habitualmente son muy duras. Mientras las liebres de algunos lugares son capaces de esquivar a los galgos en un 70, 80 o incluso 90% o más, en otros puntos las rabonas sucumben a sus perseguidores en casi el mismo porcentaje. La que vemos ahora resumida fue la carrera más larga de la historia de los campeonatos de España de galgos en campo. Sus protagonistas fueron Gacela y Jarana y duró 5 minutos 2 segundos. La liebre de las de Madrigal de las Altas Torres, lugar este de ya contrastada fama.
5 minutos, 2 segundos que dejaron a los galgos absolutamente desfallecidos. Viéndolos ahora era difícil explicarse cómo habían resistido. Pocos son los galgueros que a lo largo de su vida, en alguno de esos días de caza, no se tropiezan con una de esas matacanes y acaban viviendo un episodio semejante. Por suerte para los galgos, no todas las liebres son así. Sin embargo, incluso en las zonas con rabonas menos potentes, de vez en cuando salta una respondona. Ya lo pasa, ya lo pasa. Ha pasado, pero muy rato. Ha pasado la perra. Sí, ha pasado, sí. Vaya a ver lo mismo que los fisistratos. Si vale el punto, ya tiene esta media hielo. Pero ya veremos. Pues vaya a cerrar aquí, no va a ser suba, ¿eh? Mario, para la izquierda, la liebre. No, ya ha perdido ya la línea. ¿Eh? ¿La ha jugado? No, ya la lleva ya, pero bajan para los pinos, Ha salido a la izquierda de las casas. A la derecha. 45 segundos ya. La veo. La liebre. ¡Venga! ¡Bonita! ¡Ahora no! La modalidad de la caza de liebre con galgo es una modalidad cinegética muy tradicional, pues muy arraigada en zonas de las dos Castillas, de Extremadura, Andalucía y, como decía, pinceladas en la zona de Alicante, Valencia, Murcia, Bajo Aragón y Navarra principalmente. En unas zonas también muy concretas también se produce este tipo de caza. En ella participan indudablemente los galgos, son los protagonistas, y como no, la liebre. La liebre que se caza es la liebre ibérica, que es la única liebre que se puede, digamos, cazar con esta modalidad. Existe otro tipo de liebre en España, que es la del piornal, es una liebre más grande, pero que es muy montañosa, donde los galgos poco tienen que hacer ya que cazan con la vista, y la liebre europea, que viene siendo la liebre típica del Pirineo, es una liebre muy grande y la que hay en Europa, y que es una liebre que apenas tiene carrera debido a su alto peso. No obstante, en España, este tipo de caza pues se lleva practicando desde tiempo inmemorial, ha sido tradicional desde principios del 20, últimos del 19, cuando las desamortizaciones permitieron que la tierra pues perteneciera a más gente y dejara de ser propiedad nada más de unos pocos, y hoy en día está muy consolidada, aumentando progresivamente cada año el número de aficionados. Se calcula que en España pues tenemos unos 180.000 aficionados que practican esta modalidad, y la misma se practica siempre en cuadrillas, entre 3 y 6 personas con sus perros, a los cuales se les suelta a cada liebre 2 galgos. En algunas comunidades autónomas, ya que todas tienen las transferencias hechas en materia de caza, se permite soltar un cachorro de más de 9 meses, y lo normal es que vayan los galgos acollerados por el hecho de que si sale una liebre pequeña, o bien si sale una liebre o se ve una liebre encamada que no es apta, o que la ves mal o que está enferma, pues no se la corre, y es una forma, bueno, pues también de hacer una selección más o menos natural. En algunas comunidades españolas, como en Extremadura y en Andalucía, se permite los perros de rastro para levantar la liebre y utilizar los galgos para la caza. Pero es algo que poco a poco se va acabando, ya que hoy en día esta modalidad deportiva se ha convertido en eso, en una modalidad deportiva, cinegética sí, pero en el que la captura de la liebre es lo último. Al contrario que ocurre con las armas de fuego, los galgueros no han de guardar esas distancias de seguridad de las vías transitadas. De ahí que en gran parte de Castilla y León y hacia el sur de España sea bastante frecuente ver las cuadrillas de galgueros corriendo en los llanos junto a las autovías que cruzan el país.
Aunque no es este el caso, aquí en esta parte del término de Cuéllar, en el camino del Salinero, población esta además, donde reside el presidente de la Federación, es todo mucho más tranquilo. A lo máximo nos encontraremos con algún que otro vehículo, la mayoría de tipo agrícola. Al poco de comenzar a andar se arranca una liebre demasiado larga y demasiado cerca del perdedero. Se nota que es hoy el último día de caza de una temporada que no ha sido de las mejores. La cuadrilla de la que forma parte Francisco Salamanca continúa su marcha, aunque hoy no parece que vaya a estar fácil echar una liebre. Entonces ahora mismo van 2 perros adultos entre ellas. Tenemos aquí una cachorra de 8 meses que si tira para salir, pues correría su primera liebre. Si no, pues corremos solamente esa otra ahí. Se suele ir juntando, hombre, perros que queremos ver. Ahora ya a estas alturas de la temporada los tenemos bastante vistos. Entonces estos últimos días son para casi probar más los cachorros, ir con perros ya experimentados a ver si es posible el hecho de que se acerquen a ellos y ya, bueno, pues empezar con las ilusiones del año que viene. El terreno está frío, las liebres también y los galgueros no menos por la falta de una carrera que anime el cotarro. Por fortuna en las competiciones no es así. De hecho, se requieren correderos amplios y con abundancia de liebres. En los comienzos de las fases clasificatorias son muchas colleras las que corren y muchas liebres en consecuencia las necesarias para eliminar o clasificar a los galgos más preparados. Precisamente si las tierras castellanas tienen la fama de poseer las liebres más resistentes, las de más al sur, las andaluzas, en las que ahora nos encontramos, suplen con la cantidad esa desventaja. De hecho, en la década de los 90 se corrió en ellas la fase más rápida o breve de octavos de final jamás disputada en estos campeonatos. La caza de la liebre con galgo se hace dependiendo de la zona en la que se caza en nuestro país de 2 formas. Principalmente a caballo en la zona de Andalucía y en mano y andando en la zona de Castilla-La Mancha y de Madrid. Se va en mano y se va viendo, pues lo bonito es ver la liebre en la cama si se puede, aunque muchas veces se levanta antes de llegar a cantarla. Y bueno, pues ese regocijo que existe, el no saber para dónde va a salir, el hecho de poder evaluar, pues la vamos a echar hacia aquí o hacia allá, a echarla más lejos del perdedero, le da bastante emoción al tema de la caza y hace que sean 2 modalidades que no es que se diferencien mucho luego en lo que es los lances de la carrera, pero sí son 2 formas diferentes de ver la caza. El hecho de que también la cultura del caballo sea mucho más importante en la zona de Andalucía permite que esto pues, se produzca de esta manera. En estas zonas el caballo ha entrado pues, mucho más tarde y aunque poco a poco se va introduciendo, sobre todo en el hecho de poder ver las carreras, pero siempre es secundario también al hecho de la caza en sí. Y es más, mientras en Andalucía los propietarios de las tierras no tienen problema ninguno y a pesar de estar demostrado que no existe ningún tipo de daño de los caballos sobre los sembrados, aquí los agricultores en general de Espeñaperros para arriba pues digamos que tienen muchas reticencias del hecho de que los caballos pisen los sembrados. A pesar de que, como digo, ya se ha demostrado desde hace muchos años que no existe ningún tipo de problema, pero bueno, son circunstancias y también son tradiciones que cuesta mucho cambiar. La mano de galgueros continúa andando. Los perros van atentos, ya se sabe que los galgos son perros de caza que paradójicamente apenas les sirve su olfato para ello, y han de ver la pieza, la liebre en este caso, para seguirla.
En Andalucía, como se ha comentado, el binomio galgo-caballo está mucho más arraigado. Lo demuestra el hecho de los mismos campeonatos celebrados en esta parte, donde fácilmente la mano, pisando sembrados o fuera de ellos, estará formada por un centenar de caballos con sus jinetes que en ocasiones podrán rozar incluso los 200. Cuando la liebre se arranca, eso sí, solo los cargos técnicos que juzguen en ese momento y los propietarios de los perros pueden acompañar la carrera sin llegar a molestar o entorpecer la misma, y mucho menos llegar a favorecer a alguno de los galgos. Nueva liebre y los galgos que salen de la cabeza de una mano formada por 80 caballos con sus jinetes, más algunos componentes que la acompañan a pie. Generalmente estos son los que llevan los perros o algunos fotógrafos de prensa. Claro que todo esto a los galgos y a la liebre les importa poco, para ellos es otra historia. De un cazadero situado en Écija pasamos a otro entre Torrijos y Barcience, que fue escenario del campeonato celebrado en 2004. Como vemos, aquí el grueso de los caballos va siempre por fuera de los sembrados. Solo una veintena de jinetes autorizados acompañan a la collera por el mencionado cultivo. Las liebres del lugar muy parecidas a las andaluzas, abundantes y de una media de tiempo situada entre 1 y 2 minutos. Bueno, aquí la cuadrilla somos los que estamos aquí, algunas veces se nos pega alguno más y está Gabri, está Marcelino, está Ricardo, todos son galgueros de mucho tiempo. Como sabéis y como decía antes, se caza en cuadrilla, se cría en cuadrilla, los perros, aunque son de uno, son de todos cuando van a cualquier sitio. Y bueno, pues quizá lo mejor de este deporte es la propia vinculación, ¿no?, de las personas en cuanto a la amistad, la vinculación con los perros y la vinculación con la naturaleza, ¿no? Cada año el desvivirnos por criar estos ejemplares y por mantener los actos el mayor número de años posible, forman parte de nuestras casas, forman parte de nuestras vidas y sobre todo hay una cosa muy importante, ¿no? Es el hecho de la relación de amistad que se crea por encima de otras circunstancias dentro de las propias cuadrillas de cazadores, ¿no?
Luego hay otras cuadrillas que están dentro de cada uno de los términos y a las cuales te une otra vinculación cuando te encuentras en cualquier sitio, ¿no? Pero tu cuadrilla de caza es tu cuadrilla de caza. Precisamente es de estas cuadrillas de donde surgen esos galgos que cada año pasan a los campeonatos. Cuando algún galgo despunta, la sociedad federada tiene derecho a presentarlo a las eliminatorias. Aunque hasta llegar a un campeonato de España deberá superar a muchos contrincantes y muchas adversidades, algunas a menudo inevitables, como es la de galgo sucio, término que se utiliza para definir al animal que no sigue la trayectoria de la liebre, sino que tira líneas, o lo que es lo mismo, toma atajos, o se pone en paralelo a la liebre, o algo abierto, esperando que el otro galgo la empuje hacia él. En fin, no son galgos malos, desde luego, incluso para la caza son más efectivos, pero esa podríamos llamar veteranía en la carrera no está bien vista en la competición deportiva. Dado que esto resulta inevitable, es por ello el motivo por el cual los galgos que compiten suelen ser galgos entre 2 y 4 años, o sea, galgos jóvenes y relativamente inexpertos. Esto se lo ha dicho, esta es la primera vez que fue en Uruguay. No, ahora sí. Otro de los grandes problemas del mundo del perro y especialmente del galgo es el robo de perros. De hecho, en el campeonato celebrado en Torrijos en el año 2004, al que corresponden estas imágenes, la noche antes del propio comienzo de este, fue robado uno de los galgos finalistas. La liebre y los galgos pues es una modalidad muy preciada. Desafortunadamente tenemos personas que, pues saltándose todas las leyes, las furtivean y las cazan durante todo el año. Nos ocasionan pues muchísimos problemas y la verdad es que la propia guardería o los propios servicios de protección de la naturaleza, incluso la Guardia Civil, pues están copados en las épocas de caza, incluso antes y después de la misma, por el furtivismo. Bueno, es algo con lo que estamos más o menos acostumbrados a luchar, pero a lo que no nos acostumbramos es al tema de los robos. Más de 2.000 galgos se roban cada año, muchas veces con secuestro de las personas que los están paseando, incluso a veces con palizas desmesuradas a personas incluso de edad que los están paseando por los caminos en su entrenamiento diario. Y esto nos ocasiona además pues muchísimos problemas en cuanto al maltrato y abandono de los galgos que luego, una vez que los han robado, los prueban y los abandonan. La verdad es que en las familias, en las casas de los galgueros constituye un drama muchas veces, pues el tener los galgos que hemos criado, que los hemos tenido de pequeños, que viven en nuestras casas, que corren con nuestros hijos y que en un momento determinado nos los roban y aparecen de repente en algún sitio o colgados de un árbol o dentro de un pozo. Constituye un drama muchas veces incluso familiar. Y aunque estamos luchando pues desde diferentes puntos con el Servicio de Protección de la Naturaleza, ahora ya aumentando, incrementando los sistemas de identificación, ya que el propio sistema de identificación aprobado últimamente, el tema del microchip, es muy manipulable. Los galgos que nos roban lo primero que hacen es localizar el microchip, pegar un cortecito y sacar ese microchip y ya tener un galgo nuevo para su uso y disfrute. Hemos acometido proyectos como los del ADN, que nos van a hacer una identificación correcta y perfecta, y ahora estamos tras el desarrollo incluso de identificaciones vía satélite, que nos tendrían localizados los galgos cada 7 segundos. Son caras, pero bueno, estamos trabajando en ello junto con personas del Club de Galgo Español y yo creo que en poco tiempo, esperemos que en pocos meses, tengamos ese dispositivo, que al menos en los galgos más importantes pues los tendremos localizados de esa manera. Pero sí nos constituye un problema, porque es que además luego somos pues el punto de mira y el punto de las iras de los proteccionistas, en el sentido que dice que los propios galgueros somos los que abandonamos los galgos. Y esto además pues genera un comercio, un mal comercio y un fraude en cuanto a los perros que se venden y en cuanto a los perros que bueno, pues más o menos se cruzan y se utilizan como sementales. La verdad es que es el mayor problema que tenemos hoy en día los galgueros.
decir que, como apuntar un dato, que en el último año nos hemos gastado más de 8 millones de euros, los galgueros, en proteger, en empresas de seguridad, en alarma a nuestros galgos, y que esto no debería ser así. No hay ninguna actividad deportiva que gaste tanto en seguridad. Sea como sea, los galgueros no parecen dispuestos a dejar que su afición muera a causa de esos pocos que manchan su imagen. Quizás por ello son los que más empeño ponen en que los futuros galgueros sepan valorar este legado con siglos de antigüedad. Vamos girando ya hacia la izquierda, poco a poco, manteniendo la línea que llevábamos, no hay por qué torcerse. Seguimos manteniendo la línea que llevábamos. Los de la izquierda seguimos parados, porque si no avanzamos, no nos dejamos girar. Y encima les hacemos trabajar el don. Esperar que avance el traillero. Bien. Vamos a simular que hemos visto la liebre en la cama, Los perros ya están preparados, Atender a la carrera, que luego me vais a tener que decir quién ha ganado, Y la carrera hubiera terminado, hubiera sido carrera ¿qué? Carrera nula por falta de tiempo, ¿verdad? Os quería comentar que los perros que han corrido ahora son perros que estaban perdidos, que el 99%, el 99,9% de los galgueros no lo hacen, pero siempre hay alguna excepción, posiblemente hayan sido perros robados, que en esto la administración se ha preocupado muy poco, y como han visto que eran perros viejos, los han soltado, nosotros los hemos recogido. Darío, el dueño de esta finca, los tiene aquí, los tiene cuidados a Cuerpo Rey, que es un gran aficionado. Le vamos a dar un aplauso a Darío, ¿no? Que se han portado muy bien los galgos. Anualmente se celebran este tipo de reuniones donde al joven galguero o galguera se le enseña no solo a cazar, sino a conocer a fondo a la liebre, su especie cinegética, o a saber cuidar mejor a sus perros. Son encuentros donde se les rinde homenaje también a los viejos galgueros que tanta sabiduría acumulan y transmiten. Es, en definitiva, un paso más en esa lucha de los galgueros por sacar la suya de esa lista de tradiciones amenazadas en los despachos por aquellos que precisamente desconocen casi todo sobre ellas y los que son sus legítimos herederos. Y es que, sin duda, como tantas otras tradiciones, esta merece ser preservada. En Andalucía, en Extremadura, en tierras castellanas, madrileñas o murcianas, o en esos rincones de la Comunidad Valenciana, aragonesa o incluso navarra, quién sabe si dentro de unos siglos seguirá viva esta tradición. Desde luego, no será por abandono de los galgueros. Solo los que roban o abandonan los perros, un grupo insignificante en realidad, ponen en peligro esta práctica ancestral y la afición de casi 200.000 almas, las de los galgueros de bien, cuyo único delito es ser la cabeza visible de los desmanes de otros. En cualquier caso, seguramente tendrían que extinguirse galgos y liebres para evitar que mientras exista vida en el planeta no se vieran secuencias como estas.
España.